Muchas gracias, presidente. Pues, primero que todo, un saludo para la mesa directiva, para los honorables senadores de la Comisión Primera, los invitados especiales, los que han intervenido, a Holman Morris, un saludo muy especial al magistrado Armando Novoa, y quiero pues hacer referencia al magistrado Armando Novoa porque hacíamos ahorita una rueda de prensa precisamente para denunciar, doctor Horacio Serpa, un problema que ocurrió ayer en el Consejo Nacional Electoral. Esto para decir, y tiene que ver con el estatuto de la oposición, porque como lo hemos hablado con el señor ministro Cristo, a quien también saludo, pues hemos dicho que el estatuto de la oposición no puede ser el único mecanismo para garantizar la cualificación y la profundización de la democracia. Y hemos dicho que hay que modificar el sistema electoral, y que no puede ser que el Consejo Nacional Electoral, que es un órgano eminentemente político, pues sea el organismo de control, porque es casi que poner a un organismo político a ejercer el control sobre los políticos. Es decir, el Consejo Nacional Electoral se hace en una elección política en la plenaria del Congreso, y en un caso tan grave como el que se está debatiendo hoy de Odebrecht y la posibilidad de financiación ilegal de campañas y de pasar los límites de financiación de campañas presidenciales, pues resulta que el magistrado, que yo considero que es de los grupos minoritarios del Congreso, del Partido Verde, del Polo, de ASI, del MIRA, que es el magistrado Armando Novoa, pues terminan recusándolo, y sus colegas de las coaliciones mayoritarias del Congreso terminan declarándolo obviamente como persona no apta para tener conocimiento de estas investigaciones. Y nosotros nos sentimos como minorías políticas obviamente vulnerados con esa decisión, porque paradójicamente no se está diciendo que Odebrecht financió la campaña del Partido Verde, ni del Polo, ni del MIRA, sino de las grandes coaliciones tanto en el gobierno como el caso de Oscar Iván Zuluaga. Y resulta que el magistrado que podría tener el mayor nivel de independencia y de autonomía frente a las decisiones del Consejo Nacional Electoral, senador Alexander, le dice: no, usted no puede conocer de esto. Entonces, esa es una prueba más de la reforma que tenemos que hacer al poder electoral y a la posibilidad de tener un tribunal de garantías que permita, evidentemente, tener un mecanismo democrático de control que no sea un órgano político de absoluciones. Y creo yo que, como van las cosas, el fiscal general de la Nación se saca encima estas investigaciones, se las manda al Consejo Nacional Electoral, y ya como va pintando la cosa, pues no va a pasar nada. No va a pasar nada, y quería dejar esa constancia y darle mi reconocimiento por la autonomía, por la capacidad y por el trabajo tan importante que viene haciendo el magistrado Armando Novoa en el Consejo Nacional Electoral, así le toque pelearse con todos los colegas de la sala del Consejo Nacional Electoral. Frente al tema del estatuto de la oposición, hemos participado como Polo Democrático por más de 5 meses en más de 26 mesas de trabajo discutiendo el estatuto, y me parece bien porque el estatuto recoge buena parte de las discusiones que hemos dado para cumplir con una norma constitucional que era el artículo 112 del año 91, es decir, que tuvimos que hacer un proceso de paz para que este Congreso de la República se dignara expedir un estatuto de oposición que estaba ordenado desde hace 26 años en la Constitución del 91. Y por eso nos parece muy importante que, con ocasión de la llegada de las FARC a la vida política, y saludando también a Voces de Paz que está presente, y que ojalá llegue también el ELN a el escenario de la participación política, pues nos parece muy bien que con ocasión de esos procesos de paz cumplamos un mandato constitucional que tenía 26 años de mora.
Y eso implica que el Congreso y que las bancadas mayoritarias, honorables senadores, tengan una actitud democrática y una actitud generosa para permitir que realmente pueda haber mejores escenarios de participación y que garanticemos que efectivamente los sectores minoritarios y los sectores de oposición puedan llegar a las corporaciones públicas y al gobierno. En ese sentido, nosotros como Polo Democrático hemos expresado muchas preocupaciones, porque siempre hemos dado la bienvenida a que las FARC llegue al escenario político, pero en una composición parlamentaria, donde 240 congresistas son de los partidos históricos tradicionales y 25 congresistas somos diferentes, es decir, hablo de los 11 verdes, los 8 del Polo, los 3 indígenas, los 3 del MIRA. Para mí lo ideal hubiese sido que todas las curules de las FARC se eligieran en una circunscripción de paz, tanto las del Congreso como las 16 territoriales, con doble voto, de tal manera que las FARC no disputara los votos de la izquierda tradicional histórica, sino que realmente pudiera fortalecerse los escenarios de participación. Por eso estamos proponiendo las coaliciones de partidos minoritarios y estamos proponiendo algunos temas que tienen que ver con el umbral y que no están en el estatuto. Pero lo ideal para mí es que se fortalezca la participación de las minorías y que no suceda que la llegada de unos actores políticos nuevos desplacen a otros actores políticos minoritarios. Y para mí la fórmula única era el doble voto, era que se hubiese hecho una circunscripción de paz donde hubiese una papeleta aparte para que los votos que va a obtener las FARC no salgan necesariamente de los votos del Verde, del Mira, de Maíz, de los progresistas, de los otros sectores. Con esto no estoy diciendo que no estemos totalmente de acuerdo y felices de que llegue las FARC a la vida política. Me estoy preguntando es si nos pusieron una trampa en el sentido de dejar intocable ese 90% de la votación de los partidos tradicionales y ponernos al 10% de los diferentes a pelearnos esos votos con las FARC. Esa es una preocupación y por eso es importante no solamente el estatuto de la oposición, sino también las otras reformas concomitantes. Quería hacer varias apreciaciones sobre el texto. Una tiene que ver con el artículo 27, que habla de las inhabilidades, que eso responde a una lógica. Aquí la oposición política o se le asesina o se le coopta. Y lo vimos históricamente con el tema de la Unión Patriótica, con el genocidio del gaitanismo, etcétera. Y el artículo 27 sanciona a aquellas personas que están en la oposición y que aceptan cargos en el gobierno. Es decir, un partido que se declara en la oposición y que luego acepta cargos en la administración, en órganos de dirección, en órganos de control, etcétera, a nivel nacional, departamental y demás. Y entonces se dice que quienes acepten estos cargos podrán ser sancionados conforme a los estatutos y demás normas internas. Pero no dice nada de que coopta, porque es que el que realmente comete la infracción es el que tiene el poder y para desvertebrar un grupo minoritario o un grupo de oposición le ofrece prebendas que pueden ser de cualquier tipo, director de un departamento administrativo o lo que sea, o secretario de una gobernación o qué sé yo. Y entonces el estatuto sanciona al que se vende, digamos, a ese ofrecimiento desde el poder, pero no sanciona al que lo ofrece. Y desde mi punto de vista, lo que yo les recomendaría a los honorables senadores es que modificáramos ese artículo y que se califique como una falta grave que quien está en el poder coopte a quien está en la oposición. Ese sería
un comentario. Me sumo también a lo que planteaba Holman Morris, en el sentido de que el estatuto debe corregir y adaptarse a los convenios y tratados internacionales, porque no podemos permitir que funcionarios de orden administrativo destituyan funcionarios de elección popular. Y eso está clarísimo en la Convención Americana de Derechos Humanos. Hay una redacción que por razones de tiempo no voy a leer, pero que me parece que hay que tener en cuenta. Y finalmente, doctor Horacio Serpa, para hacer memoria de lo que veníamos discutiendo en estos varios meses sobre el Estatuto de la Oposición, no me gustó que se sacaran algunos temas que más o menos eran consensuados por todas las bancadas que participamos, que insisto, eran las bancadas que estaban en el Congreso, más bancadas, más partidos políticos que no tenían representación. Por ejemplo, el tema de la participación en la Comisión Nacional del Servicio Civil. Nosotros consideramos que la oposición debía tener un asiento allí en la Comisión Nacional del Servicio Civil. La participación en la Junta Directiva del Banco de la República. Decíamos también que este tipo de entidades que tienen una función tan importante y a veces como clandestina, sería importante que en las decisiones que se tomen los voceros de la oposición tengan allí un asiento para la toma de decisiones. Extrañamos también que se haya excluido el tema de la movilización y la protesta social, que está muy bien planteado en los acuerdos de paz en el punto 2, porque se establecía que la oposición política comprende distintas expresiones y modalidades, que entre ellas se incluya la movilización y la protesta social. Eso estaba en la versión inicial que habíamos concertado, pues digamos, de lo que sería un estatuto de la oposición con las diferentes bancadas, no solamente con las bancadas minoritarias y de oposición, sino con las diferentes bancadas. Yo celebro entonces que haya llegado al Congreso este proyecto y esperamos, se nos fue el señor ministro, que las otras medidas complementarias, porque insisto, las garantías de la oposición no pueden ser solamente el estatuto de la oposición, necesitamos reformas al sistema de partidos y reforma al sistema y al poder electoral. Muchas gracias, presidente.